Después de que muera, ¿qué vas a hacer con tu vida? Son las últimas palabras que Askelan le dedica a Thorfinn en su lecho de muerte, ante un Thorfinn que está conmocionado, reclamando cómo es posible que esto acabe aquí, que no tenía que ser de esta forma. Y yo creo que si una persona no viera los últimos 23 capítulos previos a esto, pensaría que fácilmente es un hijo llorando por la pérdida de su padre, viéndole morir. Parece prácticamente así la escena, y es que en cierto sentido Askelan ha tomado el rol de padre respecto a Thorfinn. No solamente en lo que platicamos en el segmento anterior, sino en cada uno de los encuentros que había tenido con él, le había intentado transmitir algo. Le había intentado llevar a un camino en donde rechazara la venganza que estaba buscando y continuase con su vida. Su padre real, Thors, se había esforzado mucho por crear un ambiente de tranquilidad para Thorfinn, para sus hijos, para su hija y su esposa, y él quería dar ese legado de no violencia, de paz, de que un guerrero no necesita de un arma, no necesita de una guerra para hacerlo. Cuando ocurrió el encuentro entre Askelan y Thors, creo que aprendió demasiado de este, al punto que al finalizar la batalla le pidió que les comandara, que ahora fuera su líder en lugar de Askelan. Lo suavizó con algunas risas, pero creo que hablaban demasiado en serio. Estaba dispuesto a ceder ese liderazgo, porque más adelante lo vemos, él buscaba a alguien a quien valiera la pena seguir, un amo el cual él pudiera escoger, lo quería escoger realmente, pero recapacita en ver en que este hombre nunca va a regresar al camino de las batallas, y termina usando la astucia para vencerlo, sin dejar de ser tocado y afectado por la calidad de guerrero que era. Hay una escena en la que le preguntan cómo era Thors, y él dijo como cualquier otro, pero realmente él estaba sintiendo cómo él había cambiado su vida por completo, cómo le había mostrado un camino de heroísmo, de ser un guerrero que nadie le había mostrado. Muchos a lo largo de la serie se arrepienten de no haber seguido a Thors en su camino, porque se dan cuenta de que él sabía algo que los demás han ignorado en su camino de guerreros toda su vida. Esto es lo que le quiso transmitir también al final de sus momentos Askelan a Thorfinn, y no logra hacerlo atinadamente. Thorfinn es un cabeza dura desde el principio, no acepta la enseñanza que le da su padre cuando de pequeño le quita la daga, cuando le quiere transmitir que nadie tiene enemigos. Le muestra cómo el desenfundar una daga, un arma, cualquiera que sea, va a traer como consecuencia sí o sí el sufrimiento, el dolor y la sangre de otros. Y creo que es muy simbólico eso de soltar la daga. Refleja también la realidad inmediata que estaba viviendo, donde él iba con una intención de retar limpiamente y matar a Askelan, y se la arrebatan de la misma forma que al ser apresado él pierde la daga de su padre, y en ella se refleja toda la trayectoria de vida que había tenido, todos los saqueos, todas las muertes que había causado a inocentes, a otros guerreros, todo el odio y la ira por intentar hacerse del derecho de retar a Askelan. Todo esto lo pierde en un momento, al igual que la daga de su padre. Yo no sé si vuelve a esa daga, y queda completamente desprotegido y completamente desprovisto de propósito para su vida. Por eso ahora lo vemos en esta segunda temporada siendo un esclavo, dejándose capturar en algún momento y cayendo en las manos de un esclavista, sin ningún sentido de lo que va a hacer de ahora en adelante, ya no queriendo tampoco regresar a su antigua casa en Islandia, a volver a ver a su madre, a su hermana. Y realmente es muy interesante ver en cada una de las obras que nos ofrece el anime las diferentes vías de lo que es venganza. Hay venganzas como esta, la de Thorfinn o la de Sasuke, que nunca logran concretarse. De alguna forma pareciera que sí con Sasuke, porque vence a Itachi, pero después se da cuenta de que ese odio estaba mal enfocado, de que Itachi nunca fue una persona mala que hiciera algo con dolo para destruir a su propio clan, sino que estaba siguiendo las órdenes de otra persona que le amenazaba a él mismo. Él vuelca su ira contra otros, y aunque no me gusta mucho el tema, el personaje, admito que es precisamente lo que queda después de una venganza, el sentimiento de querer que alguien más pague, al no encontrar la saciedad en el acto consumado, inclusive como lo hizo con Itachi. Sigue buscando culpables, sigue buscando personas a quien agredir, no encuentra sentido a su vida. El contraste que tiene con Thorfinn es que Thorfinn es fastidiado,
en su empeño de vengarse de Askeland, nunca lo logra. Y cierto, esto es completamente disonante porque él cada vez se sentía más fuerte, con la confianza en algún momento derrotarle, aunque estaba en ese momento frustrado. Él pensaba que en algunos años más iba a ser suficientemente fuerte para poder vencerle, aunque ya habían pasado 10. Es frustrado, pero no llega a tener la frustración de Sasuke de ya consumé mi venganza, todavía no encuentro paz, todavía quiero hacer daño. Otras obras como la que tengo acá, La Espada del Inmortal, tratan el tema de la venganza desde muchos puntos de vista. La historia trata de una chica que presencia el asesinato de su padre y la violación y tortura de su madre y busca quien le pueda ayudar a destruir aquella banda que destruyó a los que amaba. Se encuentra después con un hombre que había matado a 100 personas inocentes y al ser maldecido, él jura matar ahora a 1000 personas culpables. Se encuentran los dos caminos y se vuelve su guardaespaldas y efectúa la búsqueda de todos los asesinos e implicados en el asesinato de su padre y madre. Y lo interesante de esa obra es que cada nuevo personaje le alienta o le recrimina el camino que está siguiendo. Algunos, por ejemplo, le dicen que no se ha tomado en serio el camino de la venganza, que ya tendría que haberlos matado, que no está honrando a sus padres. Otros le muestran que debería perdonar y buscar un camino más apacible, buscar la espiritualidad. Otros le dicen, ¿cuándo es suficiente? ¿No te das cuenta que has sembrado un camino de sangre en tu venganza, tanto de personas de la banda que agredió a tu familia como del gobierno, y terceros implicados completamente inocentes? ¿Hasta dónde será saciada tu venganza? Rin, que es el nombre de esta protagonista, se encuentra en muchas veces con el principal de sus agresores, y es curioso cómo en muchas circunstancias en que ambos dependían el uno del otro, que no había forma de sobrevivir a una situación sin cooperar, se da cuenta que personalmente no tiene nada en contra de él, y es mutuo. Tampoco el otro tiene nada en contra de ella, y tampoco de su madre o padre. Fue un efecto colateral de reunir a un grupo de guerreros mercenarios que no tenían ningún tipo de respeto por nada o nadie. Muy similar a lo que ocurre con Askeland. Askeland realmente no odiaba a Thors, realmente no buscaba su mal. Fue gajes del oficio para él. Recordemos, es una cultura muy distinta a la que tenemos nosotros, y tanto los normandos como en el Japón feudal los samuráis tienen un código de conducta, de ética muy distinto al que tenemos en Occidente, y si bien ellos tienen sus propios cargos de conciencia, como dijo uno de los guerreros de Askeland, un vikingo no guarda rencor, excepto Thorfinn. Thorfinn es el único que quiere venganza, cuando todos los demás saben que guerra es guerra, que los amigos que un día lo fueron, después se pueden hacer enemigos, voltear al otro bando, simplemente por el placer de guerrear. Y lo irónico de La Espada del Inmortal, sin hacer demasiados spoilers, es que en algún momento deja de tener sentido el asunto de la venganza frente a cosas más importantes e imperantes para la vida de Rin y para la vida de reino de Japón en esa época feudal. Aterrizando un poco hacia nuestra situación real actual, como hice en el podcast donde traté del caso de Toya Todoroki y su deseo de venganza con Endeavor, me gustaría preguntarte a ti que me ves, a mi audiencia, si tú tienes sentimientos de venganza y de búsqueda para destruir a una persona por lo que te hizo a ti o la persona que tú amabas. Muy recientemente, aquí en mi país, en la Ciudad de México, ocurrieron algunos siniestros en el sistema colectivo Metro que dejaron algunos muertos y heridos. Ya ha habido varios accidentes, entre comillas, de ese tipo, que se debe mucho a la negligencia gubernamental y de las autoridades responsables. Y realmente yo no tengo a alguien cercano que haya sufrido los estragos de esos accidentes, pero sin lugar a duda, ante la negligencia o la acción de algún grupo delictivo en contra de un familiar, estoy seguro que yo también tendría sentimientos de venganza terribles. La pregunta es la misma que hace Askeland. Cuando se consume este sentimiento de venganza que esas personas o tú mismo tienen, ¿qué seguirá de tu vida? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Tienes planeado lo que continúa? ¿Estás seguro que esa búsqueda y el efectuar esa venganza es lo que traerá paz y justicia a la persona que amaste? ¿La persona que amas?
¿Querría ver cómo destruyes tu vida en ese camino de venganza? No digo que no tengas derecho a la justicia, que no haya una resolución, un cierre a ello, pero el cobrarte por tu misma cuenta, quizás más que resolver tu propia crisis existencial y de vida, quizás la grave, quizás encuentres un vacío inmenso, quizás encuentres que eso no satisface lo que tú buscas. Si bien estas cosas son cosas de ficción las que hemos tratado hasta este momento, quizás tenga una respuesta a la venganza real y lo que llegues a encontrar no sea lo que tú realmente querías. Si me permites decirte, la Biblia dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Dios promete él mismo cobrar el daño que han hecho a los inocentes y en cambio dar paz a aquellos que sufren. Pero hace falta una persona muy valiente que diga: espero tu paz, pongo las cosas en tus manos, y si bien voy a seguir en un camino buscando justicia por aquella persona que fue dañada, no voy a dejar que esta venganza se efectúe por mis manos. Requiere valor, requiere entrega, pero qué cosa que valga la pena y qué cosa que sea una respuesta real al sufrimiento no valdrá la pena. Dice la palabra de Dios que en la cruz del Calvario se llevó cualquier pena, dolor y sufrimiento del hombre. Si acudimos a esa cruz, Él efectuará lo más importante, que es la paz para con nosotros, y también la justicia a aquellos que han dañado. Si no es en esa tierra, que puede serlo, en la siguiente será. Pero tampoco extrañe que Dios tenga tanta compasión para ayudar a absolutamente todos los implicados, víctimas, incluso fallecidas, victimarios y los que han sido afectados por estos. Quizá Dios extienda su mano como lo hizo con aquel ladrón junto a la cruz, que a pesar de que tenía culpas inmensas, que fue una persona, un criminal nefasto, y que reconoció eso, recibió el perdón de Dios. No os extrañe, porque siendo sinceros, todos hemos sido malos para alguien, todos somos los malos en la historia de alguien, en mayor o menor medida. Y frente a un Dios justo que demanda pureza, santidad, que seamos personas buenas, también nosotros merecemos el que se nos aplique la misma justicia que pedimos a otros. En lo que hemos visto, en la acción de Askeland, de Thorfinn, de cada uno de los personajes, vemos manos manchadas. Sí, manos que buscan justicia para alguien más, pero manos también que han sido injustos para otras personas, que han dañado gravemente. Sasuke, Rin, Manji en la espada del inmortal, Thorfinn, Askeland, todos están manchados. En algún momento alguien tiene que parar y decir: yo apelo a una instancia mayor a mí para que haga justicia, traiga perdón y me dé paz. Justicia, perdón y paz. Si quieres platicar más al respecto, por favor mándame un mensaje. El camino es largo y yo sé que muchos de los que quizás me están viendo efectuaron esas venganzas y quizás tengan otra opinión y digan: sí me ha dado paz, sí he encontrado el regocijo, sí resolvió un problema grande. Aún así, el camino es largo. La vida después de una venganza continúa con altos y bajos, con sinsabores, y si me lo permites me gustaría platicar contigo para compartir aunque sea una parte de ese trayecto. Esto es de Toque Jerusalén Semanal. Regresamos.